mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor, y en la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto, María, María, en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. María, tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva al Señor. En mi canción te traigo poemas que nacen de mí. En las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor, y en la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto, María, María, en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. En tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí.
Buenas noches. Mi nombre es Rosa Liliana Riveros. Hoy, a la gracia de Dios, tengo el gusto de hacer la presentación de la lección 26 del tercer bloque para la consagración total a Jesús por María. En este caso vamos a continuar con el conocimiento de María y hoy en específico vamos a hablar de María en la Biblia. Iniciamos entonces con las letanías. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, Señor, ten piedad. ¿Alguien que Señor, ten preste con la... piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Ten ten misericordia misericordia de de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, Ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, Ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección, del amor reflexivo y de sobriedad, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu humilde y de castidad, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad de nuestros corazones, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio, Perdónanos, Señor. sednos propicio Escúchanos, Señor. de todo mal, Líbranos, Señor. de todo pecado,
Líbranos, Señor. de tentaciones e insidias del demonio, Líbranos, Señor. de la presunción y desesperación, Líbranos, Señor. de la resistencia a la verdad conocida, Líbranos, Señor. de la obstinación y de la impertinencia, Líbranos, Señor. de la impureza de la mente y del cuerpo, Líbranos, Señor. del espíritu de fornicación, Líbranos, Señor. de todo espíritu del mal, Líbranos, Señor. por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, Te rogamos, óyenos. por tu descenso sobre Cristo en el Espíritu, Te rogamos, óyenos. por tu advenimiento sobre los discípulos, Te rogamos, óyenos. en el día del juicio, nosotros pecadores, Te rogamos, óyenos. para que, así como vivimos del Espíritu, obremos también por él, Te rogamos, óyenos. para que recordemos que somos ejemplo del Espíritu Santo, Te rogamos, óyenos. no lo profanemos, Te rogamos, óyenos. para que viviendo según él, no, según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, Te rogamos, óyenos. a fin de que en el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, Te rogamos, óyenos. para que te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, Te rogamos, óyenos. para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz, Te rogamos, óyenos. para que no creamos a todo espíritu, Te rogamos, óyenos. para que probemos a los espíritus si son de Dios, Te rogamos, óyenos. para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, Te rogamos, óyenos. para que nos confirmes por tu espíritu soberano, Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oración. Asístenos, te pedimos, Señor, con la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a Nuestra Señora de San Luis María de Griñón de Montfort. Salve María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve María, Madre admirable del Hijo. Salve María, fidelísima esposa del Espíritu Santo. Salve María, amada Madre, amable Maestra, mi poderosa soberana. Salve gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia, y yo soy todo vuestro por justicia, pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios y plantar y levantar y producir todo lo que os gusta. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mis fantasías vagabundas. Tu continua visita de Dios llene de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón abrace las tinieblas y frialdad del mío. Sean el sitio a tus virtudes mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima Madre, haz, si es posible, que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades. Que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú.
No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aun espirituales. Para ti el ver claro sin tinieblas. Para ti el gustar por entero sin amargura. Para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo, sin humillación. Para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios, con poder absoluto, sin resistencia, y el disponer, en fin, sin reserva alguna, de todos los bienes de Dios. Esta es, Divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo. Para mí, y mientras viva, no quiero otro sino el experimentar el que tuviste. Creer a secas, sin nada ver y gustar, sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas, morir a mí mismo continuamente y sin descanso, trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés, como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga 3 veces amén, así sea. A todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías, amén. A todo lo que haces en el presente en el cielo, amén. A todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya nada más que tú, para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Ven, Creador Espíritu. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 sagrados dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía. Evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Ave Maristea. Salve, estrella del mar, Madre Santa de Dios y siempre Virgen. Feliz puerta del cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afiánzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros los bienes, muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomando el ser de ti, Virgen singular, dulce como ninguna. Líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos, facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo soberano y al Espíritu Santo y demos a las 3 personas un mismo honor. Amén. Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con sus brazos, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Bueno, entonces, como les dije inicialmente, hoy vamos a hablar
de María en la Biblia. Vamos a mencionar a San Irineo de León, que fue un discípulo de Policarpo, y a su vez fue discípulo de Juan, el discípulo amado. San Irineo, en un libro llamado Adversus Heresis, que traduce contra los herejes, nos presenta el principio de la recirculación, donde nos habla de María como la nueva Eva, y también encontramos cómo Pablo nos habla en la carta a los romanos de Jesús como el nuevo Adán. San Irineo dice que María es la nueva era y expresa lo siguiente. ¿Qué plantea él? Plantea que en correspondencia encontramos también a María, la Virgen, cuando dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso lo encontramos en Lucas 1:38. Mientras que a Eva, en cambio, indócil, que desobedeció siendo virgen y haciéndose causa de muerte para sí y para toda la humanidad. O sea, la desobediencia de Eva, que era virgen hasta ese momento, nos lleva a la muerte, ¿cierto? A la muerte, pues obviamente planteándolo como la muerte, el pecado. Y encontrando que esa docilidad de María, que teniendo un varón como esposo y siendo aún virgen como Eva, habiendo obedecido, se hizo causa de la salvación para sí misma y para toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el sí que Eva le planteó, le aceptó o le dio a la serpiente, nos trae la muerte, nos trae el pecado, y el sí que la Virgen María le dio a nuestro Señor nos devuelve esa posibilidad de salvación, nos trae la vida. El sí de Eva, bueno, ya lo dije. Acá en el caso del sí de María, ese sí de María nos trae la salvación en Cristo, ¿cierto? Al traernos a Cristo, nos trae la salvación, sin decir que necesariamente María sin decir que María sea necesaria para la salvación, porque ese rol de Salvador estaba ya reservado para Jesús. Pero pues Jesús en su infinita gracia, misericordia, le permitió a María ser ese instrumento para que Jesús llegara por medio de su fiat. Ese fiat de ella nos trajo al Salvador, y esto significa la recirculación. El principio de recirculación, ¿qué dice? ¿O en qué encontramos en el principio de recirculación de San Irineo? Dice que María, hay de María a Eva, porque no se desataría de otro modo lo que está atado, sino siguiendo el modo inverso de la atadura, de tal modo que primero se desaten los primeros nudos, luego los segundos nudos, luego los cuales a su vez liberan los primeros. Así también el nudo de la desobediencia de Eva se desató por obediencia de María, pues lo que la Virgen Eva ató por su incredulidad, la Virgen María lo desató por su fe. Eso es el principio de recirculación. O sea, que Eva no tuvo fe en lo que le dijo al Señor, al solo decirle que no comiera el fruto de un árbol, y se dejó engañar de la serpiente, haciéndole creer lo que le quiso hacer creer, y en cambio María confió totalmente en la palabra que conocía de nuestro Señor. Bueno, ¿qué dice San Irineo? Dice que la perdición y la redención son semejantes pero inversos.
Seguramente decían en el texto que seguramente ese pensamiento de San Irineo no era directamente de él, sino que de pronto había llegado a él por la herencia oral, ¿cierto? O sea, fue llegando oralmente, llegó por medio de el apóstol que estuvo directamente con Juan, del cual él fue apóstol. Entonces, él no lo escuchó, pero seguramente salió directamente del discípulo amado. Bueno, entonces acá tenemos nuevamente la gráfica, digamos una gráfica de lo que es la recirculación, y dice que en la perdición una mujer, Eva, o sea, hubo una mujer, Eva, un ángel, Satanás, en forma de culebra, un árbol de la ciencia, del cual estaba prohibido comer, el árbol de la ciencia y del mal, y un fruto, el fruto prohibido. Bueno, que entre lo que es la historia que se plantea del jardín, es la manzana. ¿Qué pasa? El fruto que estaba en el árbol, a causa de un ángel, pues Satanás, ángel caído, termina en el vientre de la mujer virgen hasta ese momento, trayendo para todos la perdición. Es en el caso de la perdición, ¿no? Ya para el caso de la redención, ¿qué encontramos? Una mujer, María, un ángel, San Gabriel, un árbol, la cruz, y un fruto bendito del vientre de María, que es Jesús. Bueno, entonces aquí, ¿qué pasa? En la redención, el fruto, que es Jesús, a causa del ángel, San Gabriel, estaba en el vientre de la Virgen, María, y termina en el árbol, que es la cruz, trayendo la redención. Acá, si miramos los roles de ambas, pues están en dirección opuesta, ¿cierto? Y al leer el nombre de Eva, al contrario, encontramos que Eva, al leer lo contrario, es ave, que es el saludo referido a nuestra Madre del Cielo. Es estrictamente no es necesario para y planteamos que la Virgen María no es estrictamente necesaria para nuestra salvación, pero Dios le permitió que así fuera, ¿cierto? Permitió que su fiat, que su sí, le permitiera tener un rol muy importante para la salvación, teniendo mucha claridad que quien es indispensable y quien fue indispensable pues para la redención de nuestros pecados es Cristo. Simplemente que el Señor Dios, nuestro Padre providente y creador, pues hace las cosas como Él quiere, como Él le parece, sin necesitar de nosotros constantemente, nos está llamando, nos está utilizando, seguramente en cosas que Él no necesita que nosotros le ayudemos, pero que lo hace, ¿por qué? Como dice por ahí en alguna parte de la palabra, porque Él quiere. Eso que nos muestra el amor de Dios Padre y de Dios Hijo a María. Él ya no nos salvó, pero nos trajo a Cristo. Acá esta diapositiva habla de María relacionada con el nuevo Adán, pero también se dice que Pablo VI, en el libro de Culto a María, plantea que es muy importante que todo culto esté sustentado bíblicamente. Cualquier devoción debe tener un sustento bíblico. No nos podemos salir, me imaginé, me soñé y eso es así. No, debe tener un sustento bíblico. Y el sustento bíblico debe estar basado también, pues obviamente, en un análisis de la palabra, en el conocimiento, en el estudio de la palabra, porque a veces la palabra simplemente, aparentemente puede decir una cosa y podemos darle una interpretación, pero cuando realmente se estudia
a la luz del Espíritu Santo y cuando se interpreta de las maneras adecuadas. Obviamente una de ellas es estar apoyado en un conocedor de la palabra, el Espíritu Santo. Entonces eso nos permite realmente ir más allá de lo que realmente uno encuentra o de lo que se encuentra textualmente, ¿sí? Bueno, entonces, obviamente, entonces por eso vamos a hablar hoy de María en la Biblia, porque necesitamos encontrar el sustento del por qué nuestros dogmas de fe, por qué nuestra fe en ella, por qué nuestro culto a ella es tan fuerte y que debemos aprender para defenderla y también para tener claridad sobre por qué nosotros defendemos o porque nosotros creemos en todo lo que creemos de la Virgen María. Bueno, la Santa Biblia está impregnada del misterio del Salvador y desde Génesis hasta Apocalipsis está lleno de María. Podemos decir que María está toda llena de la palabra de Dios y la palabra de Dios toda llena de María. Toda vez que María está toda llena de Cristo, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios escrita trae referencias indudables sobre ella. Entonces acá podemos mirar quién es la palabra. Cuando hablamos del Génesis y decíamos, y la palabra se hizo, la palabra, o sea, y la palabra Dios decía y se hacía, ¿cierto? Con la palabra se hacía. Entonces la palabra era Jesús y Jesús estaba en la Virgen cuando fue la concepción. Entonces la Virgen estaba llena de la palabra y la palabra de ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella fue la dadora para él de su sangre, fue la que la contuvo en su vientre, entonces él recibió de ella todo lo que ella le pudo ofrecer para poder darle la vida. Bueno, en Génesis es muy interesante porque vemos cómo Dios ha querido desde el Génesis iniciar toda su obra con María. En Génesis 3:15 dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer. ¿Cuál mujer? María. Entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza mientras tú tratas de herir su talón. ¿Quién tratará? Su descendencia, ¿sí? Entonces, es muy, muy interesante porque la primera vez que se nos hace la presentación o se nos promete al Redentor está en Génesis 3. Pero es muy interesante observar esta frase que dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Antes de nombrar al Redentor, la nombró a ella, ¿sí? Y después de nombrarla dice, entre tu descendencia y la suya. Ahí ya entra, ahí se nos menciona por primera vez a Jesús. Pero antes de nombrarlo a él, la nombró primero a ella. Y ahí se promete que, o sea, a mí me parece muy interesante este versículo porque yo pienso en Eva y en Adán y Eva y es mirar cómo su desobediencia les hace perder mucho, les hace perder la vida eterna, digámoslo así, pero por un lado temporalmente, así fuera un espacio de tiempo muy largo, pero era temporal, y por el otro no lo perdieron todo, porque el Señor en cambio les dio la esperanza de que de un Redentor que iba a venir a subsanar lo dañado por ellos. Entonces es un acto de amor que hace Dios con ellos, pero no solo con ellos al no destruirlos, al no matarlos, sino con todos los que veníamos en futuro, incluso los que venían con ellos en el momento. Bueno. Este versículo habla de la enemistad total entre la mujer y la serpiente. Esa enemistad total de la mujer y la serpiente es lo que nos lleva a pensar que María no fue tocada por el pecado, porque es profecía y fue planteado directamente por Dios.
cuando dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Si hay enemistad entre ti y la mujer, quiere decir que nunca María fue tocada por el pecado. Eso es lo que nos hace creer en que María es inmaculada concepción. Todos nacemos del pecado original, excepto ella, prometido por Dios desde Génesis. En el Salmo 51:7 dice, en Miserere, el Salmo de David dice, pecador me concibió mi madre. Todos nacemos con pecado original, mientras que la Virgen María fue preservada desde antes de su concepción del pecado original, planteado en Génesis. Eso es muy interesante porque el Señor le dijo, va a haber alguien que no va a pecar, alguien que no va a ser contaminado por usted, alguien que no va a permitir no se va a permitir ese contacto con usted. ¿Quién? La mujer, Inmaculada Concepción. Bueno. En Lucas 1:28 dice, y entrando el ángel a donde estaba ella, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Bendita entre las mujeres, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres, quiere decir que tenía la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir la gracia? Cuando nosotros nos dicen, usted está en gracia, ¿qué quiere decir que está en gracia? Que no estamos en pecado, ¿sí? Entonces, ella estaba bendita entre todas y tenía la gracia del Señor, entonces no tenía el pecado. Nosotros para poder entrar, para poder lograr la gracia, requerimos, pues inicialmente, tener el bautismo, ¿cierto? Y luego estar constantemente accediendo al sacramento de la reconciliación. Bueno, entonces, perdón, yo tengo una memoria fatal. En el Salmo 51, esa es la única parte donde se menciona la palabra quejaritomene. ¿Qué traduce esa palabra? Traduce la que estuvo, la que está y la que estará llena de gracia. Es la única parte de la Biblia, donde se utiliza la palabra, solo se usa una vez. Y es una palabra que se utiliza directamente por el arcángel. Disculpen, yo planteé que en el Salmo no es en la Anunciación. Bueno, en Lucas 1:30 dice, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahí les decía yo ahora, cuando usted está en estado de gracia, o sea, está sin pecado, ella ha entrado ella ha encontrado gracia ante Dios, y ahí se cumple la profecía que se da desde el jardín del Edén. Bueno, también encontramos lo que les decía yo, por primera vez en el Génesis nos hablan de María, nos hablan primero de María que de Jesús. María, el rostro de María es el primer rostro que ve Jesús cuando nace, ¿sí? Y él venía del cielo, se vino del Padre y venía del cielo, y lo primero que ve es el rostro de su madre, y en el rostro de su madre ve el cielo. Se sintió tan cómodo, ¿cierto? No extrañó lo que tenía allí, porque el rostro de su madre lo llenó totalmente. En Lucas 2:6-7 dice, sucedió que mientras ellos estaban allí en Belén, se le cumplieron los días de alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio de alojamiento. O sea, ahí lo que plantean es ese primer contacto de ella, ese primer encuentro entre ellos, y cómo es ese primer rostro que él ve, y esa primera vez que ella ve a Jesús, a él que tanto había anhelado desde pequeña. Bueno, entonces ahí sí, como dicen todas las mamás, amor a primera vista, ¿cierto?
Entonces, ve el rostro del Padre, se encarna y pasa, pues ya lo dije, venía directamente del cielo y encuentra a su madre. Y del Padre viene a María y de María vuelve al Padre. ¿Por qué? Del Padre viene a María. Llega al cielo directamente al vientre y encontrársela con ella ya face to face. Y de María vuelve al Padre. Pues ahorita lo vamos a tocar, pero pues el último rostro que, así como es el primer rostro que ve, también es el último rostro que ve en la cruz. Cuando él cierra los ojos, seguramente fue el último rostro que vio. Y allí, pues obviamente sabemos que ella estaba acompañándolo, pero él también le dejó algo en ese momento, que ahorita lo vamos a hablar. Bueno, en las bodas de Canaán. Las bodas de Canaán tienen como varios aspectos muy interesantes. Por un lado es, pues primero, fue el primer milagro de Jesús, ¿cierto? Que, como lo dijo él, no es mi tiempo, pero ante una solicitud de su madre, no tuvo no pudo contenerse y obviamente fue totalmente generoso para con ella. Y es en la Biblia prácticamente la única parte donde ella nos habla, donde dice, hagan lo que Él les diga. Lo único que ella nos menciona, obviamente sabemos que ella tiene también el Magnificat y el diálogo con el arcángel, pero prácticamente es como la única consigna que nos deja, hagan lo que Él les diga. Al momento cuando les dijo a los sirvientes o mozos, no sé cómo les diga, que hicieran lo que Jesús les dijera para solucionar el problema del vino. Pero no era para ellos, es para todos nosotros. Recuerden que la palabra de Dios es eterna y la palabra es para cada uno de nosotros. Él hace por primera vez un milagro por petición de su madre. Y esto nos muestra cómo ella puede ser intercesora. Bueno, asimismo, en Hechos 1:14, volvemos a encontrarla, y dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Este relato hace parte del relato de Pentecostés, cuando obviamente posaron sobre cada uno de ellos las lenguas de fuego, y pues obviamente ya sabemos qué pasó, ¿cierto? Pero ahí lo interesante es cómo el Espíritu Santo no solo se posó en los apóstoles, sino que también ahí estaba ella y se posó en ella. ¿Qué quiere decir? Que María hace parte de la iglesia, que hace parte de esa herencia que el Señor nos dejó, y por eso dentro de todas las denominaciones, la católica prácticamente es la única que involucra a la Virgen María, porque es parte de esa herencia, de esa tradición de la Iglesia Católica. Y se plantea que en la cruz termina todo con María. Termina todo con María en el sentido cuando el Señor dice, todo está consumado. Cuando se plantea que todo está consumado, pues se refiere, digamos, como a todas las promesas que había en el Antiguo Testamento sobre su venida y sobre el papel que iba a cumplir en la redención. Y a pesar de que todo termina con María, porque ella estaba con él ahí a los pies de su cruz, también inicia la maternidad para la humanidad, porque ahí estaba el discípulo amado y estaba la Virgen, y le dijo, madre, vamos a leer el texto, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre junto a ella, al discípulo amado, a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Entonces, el discípulo amado, pues en lo que conocemos, en lo que sabemos, el discípulo amado era Juan, ¿sí? Pero Juan es la prefiguración
de todos aquellos amados por él, de todos los discípulos amados. Eso quiere decir que los discípulos amados o el discípulo amado soy yo y es cada uno de ustedes los que están detrás de la pantalla. Ahí nos deja esa herencia, en la cruz nos deja la herencia, nos hereda a la madre. Y nos deja a la madre que nos trae la salvación, pero adicionalmente se da a él para la salvación, ¿no? Es muy, muy bonito como eso. Y el discípulo, ¿cómo la coge? Como dice, y desde ese momento la cogió en su casa. Y esa es la invitación para nosotros, desde ya, cuando conocemos de la Virgen, cuando conocemos y cuando seguimos este camino, acogerla. Y para quienes apenas estén empezando, todos tenemos ese inicio con la Virgen, ¿sí? Porque pues cada uno tiene su caminar, pero para mi caso, es una experiencia, ha sido difícil enamorarme de la Virgen. Ya hoy en día la amo y hace parte de mí, y bueno, tengo todas las confidencias con ella, pero sí era muy difícil, porque para mí estaba amar a Dios sobre todas las cosas, y como que venga, que la Virgen, ¿cierto? Entonces, el caminar poco a poco con ella, lo hace a uno enamorarse de ella. Asimismo, el discípulo amado la acogió en su casa, y seguramente después de que la acogió, fue fueron muchas las experiencias que pudo tener, y seguramente fue mucho el amor que se generó entre ellos dos. Bueno, ahora estábamos hablando del Génesis, y ahora vamos a mirar en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, Apocalipsis 12:1 dice: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esa mujer, pues, es la mujer que prometen en el Génesis, ¿sí? La mujer, ¿cuál es la mujer? La mujer del Génesis. Más adelante se sabe que es la Virgen, porque más adelante dice que está encinta, ¿sí? Y que está encinta, y que su hijo será el que tome la espada para la salvación, algo así. Entonces, es como desde el Génesis y hasta Apocalipsis, la Biblia está impregnada de María. Solo hay que encontrarla, ¿sí? Es muy bonito. Se plantea que este es totalmente un texto mariano, que nos lleva al nacimiento de Cristo y a la salvación de toda la humanidad, pero adicionalmente vemos como también es una prefiguración de la iglesia, la Virgen como prefiguración de la iglesia. Bueno, en Lucas 1:43 se plantea: ¿de dónde que la madre de mi Señor venga a verme? Ahí aparece Señor, la palabra Señor aparece con mayúscula inicial. Ese Señor con mayúscula inicial se refiere a Dios, ¿sí? Que en griego, Señor, dice Kyrios, y hay una traducción de Adonai, que es Dios. Entonces, por eso es que decimos que María es la madre de Dios. ¿Quién es Jesús? Es Dios encarnado, ¿cierto? Eso no significa que María hizo a Dios. ¿Por qué? Porque el creador de todo es Dios, solo que él se quiso encarnar, y ella fue esa vasija, ese vaso de oro que lo contuvo. Bueno, ¿por qué la llamamos virgen? Si tuvo un hijo, para nosotros, y para quienes no, tuvo muchos hijos, ¿no? Bueno, primero porque en una profecía que se generó en el Antiguo Testamento, 800 años antes de su existencia, ya se planteaba que la madre del Mesías sería una virgen. En el libro de en el libro de Isaías 7:14 se plantea: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel.
Por eso nosotros defendemos la virginidad, porque era una profecía y la profecía se cumple. La palabra de Dios es perfecta y no tendríamos por qué nosotros dudar de ello. Bueno, asimismo, nos plantean a nosotros a veces que María tuvo una cantidad de hijos. Digo, María, ¿y nosotros qué decimos? María no tuvo hijos, porque Jesús en la cruz se la entregó a Juan y no a sus hermanos. Si él se la hubiera entregado, o sea, si ella hubiera tenido más hijos, debía, por ley, quedar con sus hermanos, pero ahí no hubo nadie más. Ahí sabemos que hubo unas cuantas mujeres, el discípulo amado y la Virgen María. Entonces, ¿dónde estaban los hijos? Si tenía tantos hijos, ¿dónde estaban que no la acompañaron en ese momento? ¿Cierto? ¿Dónde estaban en las crónicas? Porque de ahí en adelante se hablaba de que la Virgen estaba sola. Entonces, se la entregó al discípulo amado para que la llevara a su casa. Recuerden que el discípulo amado somos todos nosotros. Bueno, en Gálatas 4:4 dice que Jesús estaba sometido a la ley. Y si él estaba sometido a la ley, él debía cumplir la ley. No le podría haber dicho a Juan, hijo, ella y a tu madre. Porque, pues imagínense, uno diciéndole eso y una cantidad de hermanos allí. Si entre los propios hermanos a veces somos celosos porque, ¿qué vamos a hacer con mi mamá? Venga, yo la llevo. Ah, no me dijo a mí. Ah, venga, no sé qué, ¿cierto? O somos celosos de la mamá. Imagínense uno diciendo que, oigan a ¿por qué le dejó a un extraño a mi mamá si yo puedo velar por ella, ¿cierto? Aún más, ¿dónde estuvieron después de la muerte? Que no aparecieron. Entonces, por eso nosotros creemos que no tuvo más hijos, adicionalmente porque se dice que el Señor vino y se sometió a la ley, y él, como conocedor de la ley, no iba a hacer algo que estuviera en contra de ella. Bueno, ¿por qué la llamamos virgen? Dice en Mateo 13:55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? Bueno, ahí habría varias cosas que decir. Bueno, por un lado, que me quedó mal acomodada la diapositiva. Bueno, por un lado, que para la época y para el contexto, hermanos en la Biblia se utilizaba, la palabra hermanos en la Biblia se utilizaba para personas de una misma tribu, para algunos familiares como primos, sobrinos y tíos, para las personas que ejercían la misma función que uno y para las personas del mismo pueblo de uno. ¿Listo? Entonces, eso, por eso encontraríamos la palabra hermanos. Bueno, eso por un lado. Por el otro, en Crónicas 15:5-10, cuando se habla del traslado de la alianza, del arca de la alianza, se plantea lo siguiente. Lo voy a leer textual de la Biblia. Dice, David reunió en Jerusalén a todo Israel para trasladar el arca del Señor al lugar que había preparado. Reunió a los hijos de Aarón y a los levitas, hijos de Ketat, Uriel, el jefe, y sus 120 hermanos, hijos de Merarí, Asayas, el jefe, y sus 220 hermanos, hijos de Gerson, Joel, el jefe, y sus 130 hermanos, hijos de Elisafán, Semayás, el jefe, y sus 200 hermanos, hijos de Hebrón, Eliel, el jefe, y sus 80 hermanos, hijos de Uziel, Animadab, el jefe, y sus 112 hermanos. Bueno, entonces, pues con esa cantidad de hermanos sería como muy difícil decir que una persona puede tener tantos hijos. Aún con ellos que permitían de pronto tener varias mujeres, con las esclavas o algo así, pues es muy difícil que tuvieran tantos hijos, ¿cierto? Bueno. Pero acá antes me voy a volver a la que
ubiqué mal. Vamos a encontrarle los hijos a la Virgen. ¿Listo? Acá decía que no se llaman no se llaman sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces acá vamos a encontrarlo. Vamos a buscar. Vamos a buscar a Santiago de José. Dice Mateo 27, 56, dice, entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. O sea que esa María, que vamos a mirar acá debajo, el cursor, dice, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, o sea, esa María, madre de esa María, hermana de su madre, de la hermana de Jesús, era la mamá de Santiago y de José. O sea que acá encontramos que eran primos, ¿listo? Eran familia y parientes, y por eso les decía hermanos, listo. Ahora vamos a Mateo 27, 56, pues es el mismo, ¿cierto? Donde dice, entre ellas estaban María, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces vamos a buscar a Zebedeo. Dice, estos son los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo. O sea que Santiago y Juan eran hermanos, hijos de Zebedeo. O sea que acá ya encontramos, le encontramos ya la madre, los padres a 4 hijos que le tienen cargada a María. Vamos a buscar el familiar de Simón. Ay, qué pena. Vamos a buscar el de Simón, dice, en Marcos 3:18 dice, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Este es el Simón que estamos buscando. ¿Por qué se plantea que no es hijo de la Virgen? Porque es cananeo y no se tienen registros de que María haya estado en Canaán. Si fuese hijo de María, no se diría el cananeo, sino el galileo o el nazareno, porque se tomaba de acuerdo al origen de los padres. ¿Listo? Entonces, ahí está. Simón el cananeo, no se encuentra el padre, pero tampoco es de ellos porque no es del pueblo de la Virgen María. Bueno, en Judas 1:1, en la carta de Judas el bueno, aclaremos, dice que Judas escribió una carta. Si ustedes tienen en cuenta, todas las cartas que se inician empezaron haciendo como una presentación de quien la estaba mandando. Entonces, y dice que es él para Jesús. Cuando él se presenta, hubiese dicho que era el hermano de Jesús, ¿cierto? O que el hijo de María. Pero él dijo, Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. O sea que le encontramos el hermano de Santiago, y como ya sabemos cuál es la mamá de Santiago, entonces ahí está. Bueno, entonces María tuvo un hijo. En Mateo 1:23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y si miramos en Mateo 1:1, miramos los descendientes de Jesús, entonces los documentos de los orígenes de Jesús se plantea. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando tienen varios hijos, cuando tienen varios hermanos, se menciona como al primero, y luego se dice, y sus hermanos. Estoy buscando acá. Acá, por ejemplo, voy a leer un pedacito de los ascendentes de Jesús. Y dice, empieza, Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y sus hermanos. Judá tuvo de Tamar, menciona a Tamar porque Tamar pues tuvo una historia interesante en la Biblia, a Fares y a Zerah. Fares fue padre de Gerson, Gerson de Arán, Arán de Animadab, Animadab de Nazón, Nazón de Salamán. Samán tuvo de Rahab a Boz, Boz tuvo de Ruth a Obed, Obed fue padre de Jesé, Jesé del rey David.
David, de la mujer de Urías, que esa era Betsabé, tuvo a Salomón. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías, Abías de Asías. Bueno, entonces ahí pues menciona, ¿sí? Va mencionando los hijos que han tenido y a veces mencionan las mujeres. En este caso mencionan solo a 3 mujeres porque ellas tuvieron que ver con la ley del levirato, que eso es otro tema que seguramente después podemos hablar, pero cuando vamos a llegar ya a la ya a José, dice, Eliud de Eleazar, Eleazar de Matán, Matán de Jacob, Jacob de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es el Mesías. Y no mencionan ningún otro hijo. Quiere decir que la Biblia misma nos dice que María solo tuvo a Jesús. Y si se dice, acá por ejemplo, hablan de José, el esposo de María, no dice José, padre de Jesús. Mire cómo lo utilizan, lo manejan diferente. Jacob de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. No dicen que es el padre. Listo. Ese por un lado. En el otro, pues hablan hay otro versículo en la Biblia que habla, acá yo lo acabé de decir, qué pena, es que les doy la referencia bíblica, es que la tenía separada, pero no. Esta la hablo de, Mateo, esta es Mateo 1:1. Y ahí encontramos cómo no se mencionan más hijos de la Virgen, pero tampoco se menciona que Jesús sea hijo de José. Bueno, y en Mateo 1:11, Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos. Así es como se menciona, ¿cierto? Fue padre de este y de sus hermanos. También se puede plantear así. Acá, para el caso de Jesús, en ninguna parte habla de sus hermanos. En Mateo 1:16, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo, de modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David. ¿Quiere decir eso? Que no hay hermanos. Bueno. La Biblia, es solo conocer y podemos defender eso. Adicionalmente, porque había una promesa, además también sabemos que solo fue un hijo, porque dice, el ángel del Señor le dice a María que su hijo, el hijo heredará su trono por años sin término. Y si Jesús hubiese tenido hermanos, al morir él, el hermano, como es la tradición, reclamaría ese trono. Si hubiese quien lo reclamara, pues así él se hubiera muerto y hubiera resucitado, no tendría por qué reclamarlo cuando ya había un hermano que hubiera podido reclamar. Entonces, eso nos permite saber que en el momento de la resurrección, él reclama su trono por siempre. Y obviamente, pues no se cumpliría la profecía. Por eso, para que se cumpliera la profecía, esa silla o ese trono debía quedar sin quien lo reclamara, para que Jesús, de resucitar, lo reclamara por siempre. Bueno, aquí hay unos versículos que nos plantean la intercesión de María, ¿cierto? En Timoteo 1:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo intercesor entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Esta carta de Timoteo, pues la hizo Pablo, pero entonces también hizo la de Efesios, y en Efesios dice, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Ven en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. O sea, en Timoteo 1:5, en la primera Timoteo 1:5, perdón, en la primera Timoteo 1:5 dice que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, que es Cristo. Pero en la de Efesios 6:18 nos dice que intercedamos en favor de todos los humanos, ¿cierto? Que intercedamos entre los santos. Entonces, ¿es una contradicción? No.
No es una contradicción. Nosotros, nuestras súplicas las elevamos al Señor y Él directamente las pasa a nuestro Dios Padre, al Padre. Y podemos hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por gracia, perdón, porque por gracia del Señor a nosotros se nos comunica esta posibilidad, se nos da esa posibilidad. Dice, todo lo que es Cristo nos lo comunica a nosotros por gracia. En Él podemos ser intercesores también. En Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Si el Hijo es el único, ¿cómo nos podemos, si el Hijo es el único, cómo nos podemos llamar nosotros también hijos de Dios? Entonces, en Juan 3:1 se nos dice que mirad qué amor nos ha tenido el Padre al llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Jesús es el único, pero nosotros somos hijos en el Hijo, por participación. Él es el único intercesor, pero nosotros somos intercesores en el intercesor. O sea, Él nos da la gracia de interceder con Él o en Él. Y asimismo, si nosotros lo podemos hacer, asimismo lo puede hacer la Virgen, que obviamente ante los ojos de Dios puede tener o tiene mayor gracia, como se lo dijo el arcángel, la gracia de Dios está con ella. Bueno, aquí estamos en más versículos de la intercesión. En Lucas 20:38, Dios no es un Dios de muertos. Para Dios, María no está muerta. Mucha gente a nosotros nos pueden decir, es que, pues, ¿qué le van a pedir a María? María ya murió. Ante los ojos nuestros está muerta. Pero como el Señor, en Génesis también se dice que Dios hizo lo visible y lo invisible. Y ella no está acá con nosotros, pero puede estar en el mundo invisible, ¿cierto? Y en el visible. Pero para nosotros no está muerta y para Dios tampoco. Bueno, listo. Entonces, ahora como tarea nos quedaría la propuesta de tarea o de actividades, hacer el rosario completo de rodillas, pidiéndole la gracia de la consagración, o sea, pidiéndole que esta consagración la podamos hacer, que la podamos llevar a feliz término. Seguramente pues acá ya vamos culminando, cada uno pues tiene su ritmo y sus formas, algunos no se conectan directamente y luego se desatrasan, pero es pedirle la gracia de lograr la consagración, de que si en este momento no estoy en gracia, que pueda avanzar a ese estado de gracia, que si tengo retrasados 2, 3 lecciones, que podamos desatrasárnosla y hacerlo, pero sobre todo que nos ponga en el corazón ese amor hacia nuestra Madre del Cielo, que es lo que requerimos para realmente tener una consagración. De nada nos valdría, o sí, si no, eso no se pierde, estar haciendo automáticamente esto, pero no que esa semillita no esté creciendo en el corazón, y esa semillita al crecer es el amor que podemos tener por Mamita María. Recordarles la importancia de hacer el rosario en familia, de vincular a otras personas al rosario y de seguir firmes en esta devoción a nuestra Madre del Cielo, que no es solo para ella, sino que ella nos abre el camino para llegar a Jesús y a Dios Padre. Buenas noches, espero que esta sea una noche en la que el Señor los acompañe. Quiero terminar con esta oración pequeñita. Dice: oh corazón inmaculado de María, generoso y magnánimo, como el de una reina, amoroso y compasivo, como el de una madre, oyes los suspiros del último de tus hijos, que confiado acude a depositar en ti los sentimientos y deseos de su alma. Amén.
Bueno, con eso me quería despedir. Que tengan muy buena noche. Dios los bendiga. Muchas gracias.